Hola, reciban una bienvenida a este segundo video sobre la clasificación de la traducción. En el primer video estábamos hablando acerca de las teorías clásicas y terminamos con un pequeño adelanto de las teorías modernas. Hablamos acerca de la interpretación consecutiva, la interpretación simultánea y también de la traducción de doblaje. Pero, ¿cuáles son entonces esas 6 clasificaciones modernas con las que cerramos el video? Muy bien, la primera de ellas tiene que ver con cómo cambiamos el mensaje. Y aquí vamos a encontrar una traducción interlingüística, intralingüística y también una intermodal. ¿El para qué cosa de quién? La primera de ellas tiene que ver con cómo cambiamos el mensaje. Y allí también vamos a ver traducciones o interpretaciones de tipo interlingüístico e intralingüístico. ¿Cómo es eso? Pues pensemos entonces en que hacemos una interpretación que tiene que ver con 2 lenguas. Ya habíamos hablado del código. Aquí hablamos entonces de 2 lenguas, pero debemos tener mucho cuidado en cómo lo hacemos. Por ejemplo, en el español podríamos decir, ese proyecto dejó la vara muy alta. ¿Cómo lo diríamos en lengua de señas? Probablemente ustedes en este momento estén pensando diferentes maneras. Podría decir, ese proyecto o ese proyecto. Cada uno tendrá una manera diferente de hacerlo y probablemente pueden criticar la mía. Pero centrémonos en que quizás ninguno de nosotros hubiera dicho, ese proyecto dejó la vara muy alta, ¿verdad que no? What? Bro, what are you talking about, man? Precisamente eso es lo que se tiene que tener presente al momento de hacer ese tipo de manera de cambiar el mensaje. Pero también podemos pensar en que otra manera de hacerlo, de cambiar el mensaje, es una manera intralingüística. ¿Cómo es eso? Cuando decimos algo en la misma lengua, pero de una manera diferente. Probablemente están pensando en este momento en español sencillo, lectura fácil, pues eso es. Cuando estamos haciendo que un texto que puede ser mucho más denso, sea menos denso, más claro, pero dentro de la misma lengua. Y por último, también cuando hablamos de un cambio de formato. ¿Qué es esto? Cuando traducimos lo que está en un libro, lo que está en una novela o en un cuento y lo llevamos a un formato audiovisual, a una película, a una obra de arte o incluso una obra de arte en lengua de señas. ¿Por qué no? Una obra de teatro en lengua de señas. Esas son las maneras en las que cambiamos el mensaje. Vamos a la segunda. La segunda clasificación tiene que ver en qué tan fácil o qué tan difícil es llevar el mensaje de la lengua origen a la lengua meta. Y aquí para ello tenemos 3 maneras de hacerlo. Una, palabra a palabra. La segunda es una adaptación parcial. Y es que encontramos ese texto, pero sabemos que eso que se está diciendo en la lengua origen no podemos decirlo de la misma manera en la lengua meta porque sería ininteligible. Así que debemos hacer una adaptación cultural o una adaptación lingüística. Y la tercera es cuando tenemos que hacer una adaptación total, porque todo el texto no sería inteligible en la lengua meta porque culturalmente no se entendería o porque el código lingüístico de la lengua meta es totalmente diferente al otro. Probablemente aquí estamos pensando en esas situaciones en las que nos hemos encontrado en el trabajo como traductores o incluso como intérpretes cuando hacemos ese trabajo efímero en el que tenemos que tomar no solo segundos para transferir un mensaje de la lengua a la otra, ¿sí? Tenemos 3 maneras de hacerlo: palabra a palabra, una adaptación parcial o una adaptación total. ¿Cuál es la tercera manera? La tercera manera es muy parecida a la segunda. Recordemos que la segunda dependía del texto. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil era transferir ese texto de la lengua origen a la lengua meta? La tercera es parecida, pero tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos por el método. Y aquí son esas mismas 3.
un método que va a ser palabra a palabra, un método que va a ser cambiar algunas cosas para que se entienda aún mejor y un tercer método que sería adaptar todo al nuevo idioma y a la cultura. Recuerden, método la tercera y la segunda es por la dificultad que presenta el texto per se. ¿Cuál es la cuarta? Hablemos entonces acerca del tipo de encargo o el tipo de trabajo. Aquí hay diferentes formas de traducción. Podemos hacer una traducción común, como lo sería unas traducciones de una noticia o de unas instrucciones que se están dando quizás en un manual. Otras sería una traducción literaria de libros, cuentos, poemas, o aquí hablaremos de una traducción de documentos especializados. ¿Notamos la diferencia? Algo más común, cotidiano, noticias, instrucciones, hay que salir de la universidad porque algo está sucediendo. El segundo, algo que tiene que ver con libros, con poemas, más con la prosa. Y el tercero, la traducción de documentos que tienen que ver con leyes que se tienen que tener en cuenta. Entonces, esos conceptos, esas palabras específicas para llevarlas a la lengua meta. La quinta es por el tipo de texto. Se parecen también. El tipo de texto aquí, ¿cuál es? Los textos que nos dan información, los textos que quieren emocionar, que quieren lograr algo en quien lo está escuchando, en quien lo está leyendo o en quien lo está viendo, y también los que quieren convencer de algo. Esos son los tres tipos de textos. Qué bueno es que nosotros empecemos a pensar desde ahora en que cuando recibimos encargos de traducciones a la vista, encargos de traducciones a la vista preparadas o traducciones per se, siempre pensemos en que quizás no son todas iguales, o incluso en que uno de esos textos puede contener varios textos dentro de sí. ¿Cómo es eso? Puede que nos pase que encontremos quizás un cuento o una novela donde se está hablando acerca de un ingeniero y algo muy importante en su vida pasa porque tenía que seguir unas instrucciones y esas instrucciones se dan allí y se habla específicamente de esas instrucciones. Entonces aquí vamos a pasar de la prosa a algo más específico. ¿Por qué? Porque no siguió esas instrucciones y algo explotó. ¿Notan? No es que nos enfrentemos a una sola clase de texto en un encargo. Pueda que en un encargo tengamos varios textos y allí es cuando debemos empezar a adaptar la forma en la que estamos traduciendo o en la forma en la que estamos interpretando. ¿Y cuál es entonces la última? Por cómo se presenta. Se puede clasificar según si el texto ha sido hablado o ha sido escrito, si lo está haciendo una persona o lo hace una computadora, ese trabajo de traducir, o si usa imágenes, sonidos o utiliza ambos. Si notan, la riqueza de la traducción se ve toda allí. Una tarea para todos nosotros. ¿Qué encargos hemos tenido a lo largo quizás de este semestre, del año pasado, la semana pasada? ¿Y cómo los he enfrentado? ¿Cómo los he atacado para poderlos traducir de la mejor manera? Cuéntenlo, déjenlo en el foro.